buenos días. Nosotros somos el grupo 8 de la sección K de la carrera de médico y cirujano. Y el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre lo que son los signos vitales. Los signos vitales se les conoce como aquellos signos que reflejan que el ser humano está vivo. Son indicadores que nos reflejan el estado fisiológico de las funciones vitales, como también de sus órganos efectores. Estos expresan de forma inmediata cualquier cambio que sucede dentro del organismo. Son 4 los signos que se deben evaluar inicialmente en el examen físico, y estos son el pulso, la temperatura, la respiración y la presión arterial. Cada uno de estos signos vitales posee parámetros numéricos que nos van a ayudar a interpretar la información que vamos a obtener de estas mediciones. A continuación, mis compañeros van a hablar un poco más sobre estos signos. Nuestros objetivos al realizar este video son los siguientes. Como objetivo general tenemos identificar claramente el proceso de la medición de los signos vitales en un paciente. Como objetivos específicos tenemos conocer datos e información importante sobre los signos vitales y aprender la forma correcta y parámetros necesarios para la medición de los signos vitales. Para cumplir con estos objetivos, hemos realizado una serie de distintos videos que ayudarán a comprender mejor este tema. Pulso arterial. Se denomina pulso ya que la palabra viene del latín pulsus, que significa empujar. El pulso tiene la virtud de dar una idea del estado funcional del corazón, del estado de circulación periférica y de las paredes arteriales. Al medir el pulso utilizamos los dedos de la mano al comprimir moderadamente una arteria superficial, apoyada en un plano resistente. El pulso generalmente se toma en la arteria radial, pero es necesario explorarlo en otras arterias fácilmente accesibles, como son las siguientes. El pulso radial, que se toma por encima de la articulación de la muñeca. El pulso braquial, que se toma en el pliegue del codo dentro del tendón del bíceps. El pulso humeral, que se toma a lo largo del borde interno del bíceps. También el pulso carotídeo, que se toma entre el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y la laringe. También el pulso facial, que se toma en el borde inferior interno del maxilar inferior. El pulso temporal, que se toma delante del trago. El pulso nasal, que se encuentra en el ángulo interno del ojo. El pulso femoral. El pulso popliteo, que se encuentra en el hueco popliteo. Y el pulso tibial posterior, que se encuentra por detrás del malleolo interno. Los caracteres generales del pulso que se deben de explorar son 6, los cuales mencionaré a continuación. La frecuencia. Para medir la frecuencia utilizamos el segundero de un reloj. Se obtiene contando el número de pulsaciones por minuto de un paciente. La frecuencia del pulso aumenta con la edad. En la mujer el pulso es de 6 a 8 veces mayor que en el hombre. El pulso aumenta a razón de 10 pulsaciones por cada grado centígrado de aumento de la temperatura. Hablamos de taquicardia cuando las pulsaciones en el paciente son mayores a 100 por minuto y de bradicardia cuando las pulsaciones en el paciente son menores de 60 por minuto. Ritmo. El ritmo o regularidad se caracteriza porque los tiempos o espacios que separan las pulsaciones son iguales, siendo el pulso normal siempre rítmico. Cuando los espacios son desiguales, el pulso es irregular. Las alteraciones del ritmo se denominan arritmias. Amplitud. Es el cambio del volumen de la arteria al paso de la onda pulsátil
y la magnitud de levantamiento del dedo que palma. Se divide en 5 tipos de pulso. Pulso parvus, en el cual la presión del pulso se encuentra disminuida, lo podemos encontrar en la estenosis aórtica, estenosis mitral, hipertensión arterial y escalofríos febriles. Pulso saltón o intenso, que puede estar presente durante el ejercicio, la fiebre, ansiedad, hipertiroidismo o aterosclerosis aórtica. Pulso filiforme, que es un pulso rápido, débil y de baja amplitud que puede estar presente en pacientes con hipotensión arterial, deshidratación o en un colapso circulatorio. Pulso paradójico. Se presenta cuando la amplitud del pulso disminuye durante la inspiración y se normaliza durante la expiración. Podemos encontrarlo en la pericarditis exudativa, mediastinitis hiperplástica callosa y en tumores del mediastino. Pulso alternante. Se caracteriza por la alternancia de latidos de grande y baja amplitud con ritmo regular. El pulso alternante es propio de la claudicación ventricular izquierda. Igualdad. La igualdad del pulso se establece por la comparación entre sí de la amplitud de las sucesivas ondas pulsátiles. Generalmente el pulso es igual, pero en determinados procesos se vuelve desigual. Tensión o dureza. Es la resistencia que ofrecen las paredes de la arteria y la sangre dentro del vaso que desaparece en la onda pulsátil al momento de explorar el pulso. Celeridad. Es la expansión de la onda pulsátil que puede hacerse en una forma más o menos rápida. Con esto podemos saber si el pulso es rápido o lento. El pulso célebre es típico de la insuficiencia aórtica, del hipertiroidismo y de la fiebre. En los niños es normal que el pulso sea célere por la elasticidad de sus arterias. La temperatura corporal es la cantidad de calor en el cuerpo, la cual es resultante del metabolismo corporal. La temperatura corporal puede depender de distintos factores como lo puede ser la temperatura ambiental y la actividad física que la persona realice. Existen dos tipos de temperaturas. Tenemos la temperatura central, la cual permanece siempre constante porque es medida o puede medirse a través del núcleo, como lo puede ser el cerebro, la sangre, algunos grandes vasos, las vísceras, etc. Y por otro lado tenemos la temperatura periférica, la cual es variable. Esta puede medirse a través de las extremidades, de los músculos, de la piel y de otras mucosas. La temperatura normal del cuerpo puede variar dependiendo de distintos factores, como lo puede ser el género, lo puede ser la edad, lo puede ser la actividad física que uno realice. En las mujeres puede afectar también la fase del ciclo menstrual en el que se encuentren. Puede afectar también la hora del día y hasta la cantidad o qué alimentos y bebidas la persona ingiera. La temperatura corporal normal, según la Asociación Médica Americana, se encuentra entre los 97.8 grados Fahrenheit, lo cual es equivalente a 36.5 grados Celsius, que es como comúnmente nosotros lo medimos, y 99 grados Fahrenheit, lo cual nosotros lo conocemos equivalentemente en grados Celsius como 37.2 grados. Como se mencionó anteriormente, la elevación de la temperatura de una persona se le conoce como fiebre. La temperatura de las personas es registrada por medio de gráficas a lo largo de un tiempo estimado o determinado y según cómo se presente la temperatura durante ese tiempo y cómo se registra en las gráficas es que surgen los distintos tipos de fiebre. Tenemos lo que es la fiebre continua, tenemos lo que es la fiebre remitente, la fiebre recurrente, la fiebre ondulante, la fiebre éctica y la fiebre intermitente. Esto, como lo dije anteriormente, varía según cómo se registre la temperatura de las personas en las gráficas. Existe también lo que es la febrícula, el cual se puede decir que es como una fiebre moderada. La temperatura de la persona se encuentra entre los 37 y los 38 grados centígrados. También tenemos lo que es la fiebre, la cual está ligada a procesos infecciosos del ser humano y puede considerarse como una compleja reacción del organismo.
Esta puede deberse a distintas causas. Puede ser una fiebre moderada, la cual se encuentra entre 38 y 39 grados centígrados, o puede ser una fiebre alta, la cual puede llegar hasta los 40 grados centígrados. Y también tenemos lo que es la hipertermia, lo cual es el aumento intenso de la temperatura corporal. Esto quiere decir que la temperatura de una persona puede exceder los 40 o 41 grados centígrados. Y esto debido a distintas causas. En este caso, este termómetro nos indica la temperatura de una persona en grados Celsius. La temperatura de una persona puede obtenerse en distintas partes anatómicas del cuerpo. Existen distintos lugares de toma, como se les conocen. Dentro de estas está la cavidad axilar, la boca, el recto, la vagina para las mujeres, el conducto auditivo y el pliegue inguinal. Signo vital de la presión arterial. En clínica se utilizan indistintamente dos términos por tener el mismo valor: la presión sanguínea, el tono, tensión arterial. La tensión arterial se estima por medio de los tonómetros o esfigmomanómetros que expresan los resultados. La presión aumenta y desciende con cada contracción y relajación de los ventrículos, por lo que la presión sanguínea oscila permanentemente entre un valor máximo y un valor mínimo. El valor máximo es la presión sistólica. Es debido a la sístole ventricular, y la presión mínima es la presión diastólica, que es debido a la diástole ventricular. La presión diferencial es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Hay elementos esenciales que se deben comprender de los esfigmomanómetros, que son tres: un manómetro que indica las presiones en mililitros de mercurio, un compresor y un indicador pulsátil. Hay métodos para la valoración de la presión arterial. Está el método táctil o palpatorio, está el método auscultatorio, el método mixto y el método oscilométrico. Hay dichas variaciones en la toma de la presión arterial. La presión sanguínea normal del adulto varía entre una escala muy amplia: presión sistólica 90 y 140 milímetros de mercurio, y la diastólica entre 60 y 90 milímetros de mercurio. Los valores normales típicos medios serían sistólica 120 milímetros de mercurio y diastólica 80 milímetros de mercurio. La presión diferencial tiene un valor normal de 30 a 60 milímetros de mercurio y con su valor medio de 40 milímetros de mercurio. Hay términos que debemos tomar en cuenta en la toma de la presión arterial, por ejemplo, la hipertensión y la hipotensión. En la hipertensión es la elevación de la presión sanguínea sistémica cuando supera en forma sostenida las cifras de 140-90 milímetros de mercurio, y la hipotensión se presenta cuando la presión desciende por debajo de 90 y 60 milímetros de mercurio. El equipo necesario para la toma de la presión arterial está el estetoscopio, tiene que ser de longitud adecuada, el esfigmomanómetro, también el manguito adecuado según el tamaño del brazo del paciente. Si el manguito es demasiado pequeño, la lectura de la presión arterial resultará alta. Si el manguito es demasiado grande, la lectura de la presión arterial será baja en un brazo pequeño o alta en un brazo grande. Así también está formado por el brazalete inflable, la vejiga, la pera de goma, la válvula ajustable y una tabuladora flexible, así como el manómetro que documente los valores de la presión arterial dentro del manguito. Los valores van de 2 en 2, por lo que no existen valores impares. Las agujas del manómetro deben estar en 0 antes y después de la toma de la presión arterial. Cuando el paciente concurre a la consulta, debe estar informado que 30 minutos antes de la misma no debe fumar tabaco, consumir sustancias ilegales, tener la vejiga llena, tomar café o bebidas con cafeína, haber realizado ejercicio intenso, y también la medición de la presión arterial debe ser en un ambiente tranquilo y agradable. Antes de tomar la presión arterial se debe medir la presión de obliteración. Se debe buscar la palpación del pulso radial mientras se insufla rápidamente hasta 100 milímetros de mercurio, luego insuflando a 10 milímetros de mercurio hasta que desaparece el pulso. Se insufla por 30 milímetros de mercurio adicionales para luego desinflar lentamente 2 milímetros de mercurio adicionales hasta detectar la presión a la que se hace palpable nuevamente el pulso. En esta ocasión realizaré la técnica de toma de frecuencia respiratoria. Antes de comenzar debemos decir que la respiración es el proceso de entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono a través de los pulmones en dos procesos: inspiración y expiración. También para comenzar debemos alistarnos nuestros materiales.
que es la ayuda de un reloj y una libreta de apuntes. Debemos saber también que la frecuencia respiratoria varía dependiendo de la edad. Por ejemplo, en los recién nacidos es de 44 respiraciones por minuto, mientras que en la edad adulta está entre 16 y 20 respiraciones por minuto. También debemos saber que al momento de realizar la frecuencia respiratoria en el paciente, si fuese masculino, lo observaremos en la parte inferior del tórax, mientras que si fuera femenino, lo observaremos en la parte superior del tórax. Ahora contabilizaremos las respiraciones observando en que el tórax se va ampliando y va disminuyendo. En esta ocasión es recomendable hacerlo en un minuto. Al mismo tiempo también debemos de saber que antes de tomarle la frecuencia respiratoria a la paciente, no debemos avisarle que vamos a tomar, porque eso podría afectar y modificar la respiración mediante nosotros lo estamos observando. Por eso debemos usar técnicas simuladoras, por ejemplo, decirle que le vamos a tomar el pulso o que le vamos a escuchar los pulmones mientras nosotros tomamos la frecuencia respiratoria. También al momento de tomar la frecuencia respiratoria debemos percatarnos en el ritmo respiratorio, que consiste en que sus inspiraciones y expiraciones ocurran sin ningún tipo de interrupción. Luego de eso apuntaremos los datos obtenidos. Por ejemplo, si sus respiraciones fuesen mayores que 20 respiraciones por minuto, la persona tiene taquipnea, que consiste en que sus respiraciones son superficiales y muy rápidas, mientras que si fueran debajo del rango normal, sus respiraciones fuesen amplias y muy lentas. Ahora, también existen anormalidades en el ritmo respiratorio, como el de Cheyne-Stokes, que lo podemos relacionar con un diamante, que sus respiraciones empiezan superficiales y que poco van en aumento y luego van disminuyendo con periodos de apnea. También está el de Kussmaul, que lo podemos definir como una inspiración profunda, con una pausa y luego una expiración profunda. También está el de Biot. Biot sus respiraciones son irregulares e impredecibles. Ya teniendo eso en cuenta, la frecuencia respiratoria de la paciente fue de 18 respiraciones por minuto, que se encuentra en el rango normal. Su ritmo respiratorio fue de rítmico regular y que se encuentra normal. La cantidad de aire utilizado por minuto fue de 9.000 mililitros. La cantidad de aire no utilizado por minuto fue de 2.700 mililitros. Y la cantidad de aire utilizado por respiración fue de 5.040 mililitros. Recomendaciones generales en la toma de signos vitales. Entre estas tenemos que el paciente no haya ingerido alguna sustancia o alimento que pueda llegar a hacer variar los resultados de estas mediciones. Si este fuera uno de los casos, se recomienda dejar un tiempo prudencial, aproximadamente unos 30 minutos, para que los valores se vuelvan a restablecer y podamos hacer una correcta medición de signos vitales. También se recomienda el uso correcto de los aparatos médicos, como la verificación constante que estos estén funcionando óptimamente. Estos aparatos incluyendo el estetoscopio o el termómetro, por ejemplo. Recomendamos también el chequeo constante para poder verificar el estado de salud del paciente, como también que el médico tome en cuenta los diferentes factores que pueden llegar a hacer variar estos signos vitales. Algunos de estos son la edad, el sexo y en las mujeres la etapa hormonal. Como conclusiones de este video tenemos: la medición correcta de los signos vitales permite al médico observar y evaluar el nivel del funcionamiento físico del cuerpo de un paciente. La información sobre signos vitales y parámetros necesarios para una medición correcta son parte fundamental de nuestra formación como futuros médicos. Y por último, la revisión constante de los signos vitales son indispensables para cualquier tipo de persona, ya que le permite conocer su estado de salud y tomar precauciones y cuidados si son necesarios.